Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Les saludo a todos con la paz del Señor. No sé usted, pero yo me siento con un gozo que me sale por los poros. Me acuerdo de una época cuando estaba Juan y había expresado esa alegría y lo vi en su cara. Una sonrisa tan hermosa tenía Juan. Dijo, yo siento lo mismo, decía él. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta noche es algo muy interesante, hermanos. ¿Nosotros seguimos las pisadas del Maestro o seguimos las pisadas de quién seguimos? ¿Las huellas de quién estamos siguiendo? ¿De un hombre? ¿De un amigo? ¿Seguimos las pisadas de un ser humano? ¿Seguimos las pisadas de un padre terrenal? ¿Seguimos las pisadas de un semejante a nosotros? ¿O seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo? Miren, hermanos, para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, hay muchas cosas que tenemos que abandonar en nuestra vida. Una de ellas, y la primera de todas, es nuestro yo. Yo puedo, yo hago esto, yo aquello, yo. Ese yo superlativo, ponerlo bajo la mesa, guardarlo bajo el colchón, olvídate de vos y seguí al Señor. Porque para seguir al Señor vas a tener que ser dependientes de Él. Para seguir al Señor vas a tener que tener una vida dedicada a Él. Y eso no quiere decir que entregues tu cuerpo para ser quemado en la hoguera solo por eso, no. El Señor sabe en qué lugar usarte. El Señor sabe cómo usarte y el Señor te va a manejar de acuerdo a su voluntad y no a la tuya. Porque si nosotros seguimos nuestro yo, estamos haciendo caso a la carne, a un hombre, seguimos a un ser humano. Pero si seguimos a nuestro Señor, seguimos la orden que el Espíritu Santo nos está guiando. Pero para esto tenemos que caminar en integridad. ¿Y qué es la integridad? Estuve investigando esa palabra integridad, qué significa. Y la palabra integridad deriva de la palabra de un original latino, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. También puede referirse a las condiciones puras de las vírgenes sin mancha. Se considera íntegro a un individuo cuando es honesto, tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera correcta. El corazón íntegro siempre hará lo correcto, aunque nadie lo mire, y no necesita público ni alabanza para sus buenos actos. La integridad brota desde el corazón. ¿Y qué es lo que tenemos en el corazón? Hacer las cosas correctas de manera honesta. Y es importante esto. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor con respecto a la integridad? Y les pido que me acompañen en el libro de Proverbios, capítulo 20. Proverbios, capítulo 20. Varias veces lo hemos hablado, el Proverbio es un libro devocional donde tiene 30 capítulos, que cada uno de nosotros puede leerlo un capítulo por día, que es un manual de vida para nosotros y en él vamos a encontrar consejos, amonestaciones, adulaciones, todo de parte de nuestro Señor. ¿Para qué? Para edificarnos a nosotros como iglesia. Proverbios capítulo 20, verso 7 dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Tenemos dos personas acá, el justo y sus hijos. Ahora, ¿usted es justo? ¿Yo soy justo? ¿Yo soy justo? No. En Cristo sí.
estando en Cristo, renunciando a mí yo, como los he dicho antes, el Señor, que es nuestro abogado, que está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros ante el Padre, al igual que el mismo Espíritu Santo. Y Dios nos ve a través de su Hijo a nosotros como justos. Pero yo solo no soy justo ante Dios. Yo no. Solo yo no. A través de Cristo, sí. ¿Y a quién encontramos en este proverbio? A Cristo. Camina en su integridad el justo. Cristo era justo. El Cordero sin mancha, puro. Puro sin mancha. Único. El Hijo de Dios. Sin doblez, sin ninguna forma de tratar de esquivar las cosas, no. Él siempre fue correcto, fue siempre íntegro, fue siempre honesto, fue siempre el sabio, el prudente, el amigo, el hermano, el consejero fiel, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y lo que la palabra nos está hablando, integridad, está hablando de Cristo en esta parte. Camina en su integridad el justo, camina en integridad Cristo. ¿Y quiénes son los hijos? Somos nosotros. Sus hijos son dichosos después de Él. ¿Está en Cristo? Si está en Cristo, va a ser una persona dichosa. Si está en Cristo, va a vivir conforme a la voluntad del Señor. Y el Señor, que es nuestro Padre, que es el que nos moldea todos los días de nuestra vida, nos va a ayudar para que caminemos en integridad y para que sigamos las huellas que Él nos marcó para hacerlo en integridad. Nosotros solo no podemos hacerlo, no podemos. Ahora yo me pregunto, por nuestros méritos, ¿hicimos algo para ser justificados ante el Padre Celestial? Por nuestros méritos, ¿fuimos agradables ante el Padre Celestial para heredar la vida eterna? No, hermano, no. Nuestros méritos no. Nuestros méritos acompañados de la fe en Cristo, sí, pero nuestros méritos por parte de nuestro yo, no. Cuando yo, no vas a justificarte. La única manera de ser justificado ante el Padre es por medio de Cristo, por medio de la sangre del Cordero de Dios, derramada en la cruz del Calvario. De esa manera sí vas a ser justificado ante el Padre. De otra manera no. Y eso lo encontramos en Tito, capítulo 3, si me quieren acompañar. Tito está después de Timoteo. Es un libro de 2 hojas, así que hay que hojear bastante hasta encontrarlo. Segunda de Timoteo y enseguida sigue Tito y después sigue Filemón. Tito, capítulo 3, verso 7, dice así: para que justificados por su gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no la nuestra, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, todos los días de nuestra vida vivimos en la esperanza que el Señor nos marcó de una vida eterna. Pero es su gracia la que nos alcanzó. Su gracia es la que nos perdonó. Su gracia es la que nos alcanzó para estar aptos ante el Padre. Por su gracia nosotros nos congregamos. Por su gracia nosotros elevamos una adoración a Dios congregados como tiene que ser. ¿Para qué? Para alabanza al Padre. Por su gracia nosotros estamos aquí. ¿Usted se puso a pensar lo que sería de este mundo en este tiempo si no fuera por la gracia de Dios, que es por medio de Cristo Jesús? No existiríamos, hermanos, no existiríamos. Guerras, violencias, iba a ser totalmente desatada. No podríamos estar sentados ahora, no podríamos. En muchos lugares a nivel mundial hay persecución de cristianos, mueren, mártires por todos lados. Pero por su gracia somos salvos, por su gracia, no por nuestros méritos. Ahora,
¿Somos íntegros como cristianos teniendo una doble vida? ¿Somos íntegros como cristianos teniendo una doble vida? Es importante esto. La persona que camina en integridad, que sigue las huellas del Señor, todos los días se va limpiando un poquito más, un poquito más, un poquito más. La Biblia nos dice que el hombre va creciendo hasta la estatura del Señor. ¿Y cuándo vamos a llegar a la estatura del Señor? Cuando el Señor nos lleve a su gloria. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y nos transforme de gloria en gloria y tengamos la semejanza de Él cuando fue resucitado. Recién ahí vamos a llegar a la estatura del Señor, pero mientras tanto nosotros tenemos que seguir limpiándonos todos los días de nuestra vida. Aquella persona que deja de limpiarse todos los días de su vida está negando al Señor Jesucristo. Así que todos los días de tu vida tienes que ir pensando, hoy me equivoqué en esto, Padre, perdóname. Ayúdame mañana a no cometer ese error de vuelta. Perdóname, Padre. Límpiame por medio de tu palabra. Cuando nosotros fuimos transformados, cuando el Señor nos perdonó, nos dio unas ropas nuevas, blancas, sin mancha, sin arruga. Nos vistió. Y nosotros caminando por esta tierra nos equivocamos y ensuciamos esas ropas, manchamos. Y fíjense qué interesante cómo el diccionario también habla acerca de la integridad, virgen sin mancha. Y nosotros manchamos las vestiduras que tenemos. Ya el mundo reconoce el pecado, ya el mundo reconoce cuál es el error del ser humano. En el corazón del hombre está grabado los mandamientos del Señor y en su mente está grabados los mandamientos del Señor porque todos los días nos juzga. Pero tenemos abogado que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que aprendamos. Y todos los días, como lo hemos compartido en cultos anteriores, el Señor cuando nos transformó nos puso un corazón de carne, no un corazón de piedra. Porque al tener un corazón de piedra no entra si no es con un cincel de hierro, con punta de diamante, como nos dice la Escritura. Siempre, siempre con humildad y sencillez de corazón. El cristiano debe ser así, debe ser así. Es importante que el hombre no tenga esa doble vida. Fíjense, acompáñenme al libro de Corintios, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 2, dice así. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 2, dice así. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Antes bien, renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo oculto. Tenemos que todos los días renunciar a todos esos pecados que nos ataban a esta tierra. Y fíjense, tenemos varias palabras acá. Oculto, vergonzoso, astuto, adulterar la palabra. Las personas van acomodando según la carne, nos vamos acomodando para tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Dijo Joel, no sé si se acuerdan, que hay muchos cristianos que se llaman Raimundo. Tiene un pie de la iglesia, un pie del mundo, decía el pastor. Pero no debe ser así el cristiano. El cristiano debe ser con un pie puesto en la huella del Señor y ya su otro pie acompañando en la otra huella del Señor, no desviando el carril. Porque donde quiere pisar un poquito para el costado, ya se desvió ya está, listo. Y estamos hablando de cosas muy simples. Y fíjense, tienen por ejemplo Adán y Eva desde el principio. Dios les dijo que no coman de ese árbol, no coman de ese árbol, les dijo Dios. Y ellos fueron y comieron de ese árbol. ¿Qué pasó? Desobedecieron. No se sabe qué fruta habrá sido, no se sabe si fue un acto, no se sabe. Muchos hablan cualquier cosa, pero la desobediencia
ya es pecado. Y por desobedecer ya tuvieron que tener juicio. Dios mismo tratando con la humanidad. Y ni hablar de otras cosas, la borrachera, la lascivia, la idolatría, todos esos pecados asquerosos que Dios ni siquiera puede ver, lo cual va a juzgar todas esas cosas. ¿Caminamos en integridad? ¿O cómo caminamos? ¿Caminamos siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo? ¿O seguimos un pie en el mundo y un pie en la iglesia? ¿Cómo caminamos? ¿En integridad con Cristo o en integridad a medias con el mundo y un poco con el Señor? Dios no quiere compartir su gloria con el mundo. No, hermano, no. Dios te quiere entero. La palabra de Dios nos dice que Él es celoso por las almas. Él es celoso por usted. Él siente celo por usted. Y Él te quiere a ti entero, cuerpo, alma y espíritu. No te quiere a medias, te quiere entero para Él, para su gloria. Él no quiere a un cristiano a medias. Él te quiere íntegro y quiere que tú sigas las huellas. Falta muy poquito. Muchas veces ya lo hemos hablado. Nosotros salimos de esta puerta, no sabemos qué es lo que va a pasar de nuestra vida allá afuera en la calle, nos morimos. ¿Estuvimos preparados para estar con el Señor? ¿Estuvimos preparados para esa partida? En ese momento, en ese lapso de segundo cuando entregamos el Espíritu, ¿a quién le entregamos? La última cosa que usted hizo es lo que le va a determinar si es salvo o no. ¿A quién usted depositó su confianza? ¿Depositó su confianza en Dios o en el mundo? Y es muy importante estas cosas. El apóstol Pablo nos habla de lo oculto. Abrazar al pecado en nuestro corazón es algo oculto. Podemos tener una doble vida, abrazando el pecado en nuestra casa y venimos los fines de semana y nos congregamos y somos los más santos, pero en la casa, en el diario vivir, ¿qué es lo que hablamos? Si nuestra boca es un excusado, una letrina, hablando cualquier cosa. ¿Cómo es nuestro vocabulario? ¿Cómo es nuestro temperamento? ¿Somos humildes? ¿Somos mansos, como nos dice la Escritura? ¿Cómo somos ante el Padre? ¿Somos íntegros? En lo oculto hemos renunciado a todas esas cosas. Le pedimos, Señor, entra hasta el último cuarto de mi casa. Señor, te abro las puertas de mi pieza, las puertas de mi baño, te abro las puertas de mi alcoba, te abro las puertas de mi depósito. Allá al final, Señor, entra en mi casa, habita, límpiame, líbrame de todas esas cosas. Es integridad cuando nosotros entregamos en las manos del Señor nuestra vida completamente. Es integridad cuando somos dependientes del Señor, honestamente, y pidiendo la misericordia de Dios, sumisos a su palabra y a su voluntad. Vergonzoso lo que nos habla el apóstol Pablo, vidas desordenadas y sin equilibrio que Dios nos da. Vergonzoso. Te van a ver un cristiano allá chupando ahí, borrachento, y es un cristianito nomás, vergonzoso. ¿Saben, hermanos, que por culpa nuestra, que por culpa de esos casos es blasfemado, como dice la palabra de Dios, es blasfemado el nombre de Dios por los gentiles, por nuestra culpa? Porque allá afuera nos ven de otra manera y nosotros nos congregamos todos los días. ¿Cómo nosotros vivimos? ¿En integridad o a medias? ¿Qué es lo que nosotros vivimos? ¿Vivimos un cristianismo puro, dependientes del Señor? ¿O vivimos un cristianismo a medias? ¿Cómo vivimos? Nuestra vergüenza, el Señor ya clavó en la cruz del Calvario. Nuestro castigo por esos pecados, Él ya clavó en la cruz del Calvario. Nosotros ahora, todos los días de nuestra vida, tenemos que limpiarnos. Renunciar a esos pecados asquerosos que nos acarrean, que nos quieren atar a este mundo. Hermanos, falta poquito para que el Señor venga. Falta muy poquito. El Señor va a venir y te va a encontrar íntegro. El Señor va a venir y te va a encontrar caminando las huellas del Maestro. ¿Cómo te va a encontrar el Señor cuando venga? ¿Te has preguntado eso? Señor,
Estoy caminando en tus huellas, estoy caminando en tus caminos, estoy caminando en integridad, como tú quieres que yo sea. La palabra de Dios nos dice, no andando con astucia, no andando con astucia. ¿Quién es astuto desde el principio? Es el mismo diablo que con astucia engañó a Eva, que le hizo pecar. ¿Nosotros qué usamos? Muchas veces ya hemos hablado. ¿Usamos astucia o usamos prudencia? Si usamos prudencia, usamos la palabra de Dios para exhortarnos y animarnos. Si usamos astucia, usamos las cosas del maldito allá afuera, del príncipe de las tinieblas, del Dios de este siglo, de Satanás. Astucia, no usando astucia. El apóstol Pablo ya veía lo que pasaba en este tiempo. Ya veía y nos quería exhortar a nosotros también. Y si él estuviera en este momento iba a decir las mismas cosas. Por eso nos dejó escrito, inspirado por el Espíritu Santo, para que hoy la vivamos y tengamos como manual de vida. No a la astucia, sí a la prudencia, conforme a la voluntad del Padre, que es inspirada por Dios, la palabra de Dios. Usando lo que el Señor nos dejó, su palabra, pero para edificación. Fíjense el último detalle que el apóstol Pablo habla, adulterando la palabra. Adulterando la palabra. La integridad nos muestra fidelidad. La integridad nos muestra y nos traza el camino a Dios. La integridad nos muestra cuál es nuestra condición todos los días. Y saben, hermanos, muchas personas leen pasajes así, versículos acá, y se acomodan conforme a lo que ellos viven. Y dicen, no, si yo puedo hacer esto porque allá estaba. Fíjense lo que habla la gente. Si David amaba a Jonathan, ¿por qué yo no puedo amar a un hombre y casarme con él? Fíjense hasta qué punto el mundo está trastornando la palabra de Dios. Usando palabras santas, trastornando las Sagradas Escrituras, adulterando. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el que cambia una jota y una tilde de su palabra, esas plagas que están escritas sobre este libro caerán sobre ellos. No se cambia la palabra, no se acomoda la palabra. La palabra ya es pura, es santa, es bendita, porque es palabra de Dios, inspirada por Dios por medio de su Espíritu Santo a los santos hombres para que las escribieran. Es palabra de Dios santa, correcta, manual de vida, instrumento para nosotros todos los días de nuestra vida. Si nosotros no la tomamos con seriedad la palabra, si la tomamos con liviandad, estamos en un grave problema. Porque Dios, así como es amoroso, así como es misericordioso, también es fuego consumidor. Y Él no va a buscar a una iglesia con manchas, arrugas. Él viene a buscar una iglesia pura y sin manchas. Él viene a buscar una iglesia limpia. Él viene a buscar una iglesia dependientes de Él. Él viene a buscarnos a nosotros. Viene a buscarnos a nosotros. Y quiere que nosotros nos mantengamos íntegros, que sigamos las pisadas de Él, siempre y todos los días de nuestra vida. Fíjense, si estas cosas están en un cristiano, ¿qué produce en el cristiano? Vayamos a Judas. Judas, el versículo 12, está antes de Apocalipsis. Versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Hermanos,
Qué clarita que es la palabra de Dios. Qué clarita. Ágape. ¿Qué significa la palabra ágape? Es un amor fraternal. Es un amor que uno parte el pan con los hermanos. Y muchas veces somos envueltos así en aquella fragancia de amor, pero ya al final comiendo impúdicamente. ¿Y qué es la palabra impúdicamente? Fíjense lo que significa la palabra impúdicamente. De forma desvergonzada y deshonesta. Esas son manchas en nuestro amor. Esas son manchas en nuestras vestiduras. Comiendo con un hermano de forma deshonesta. No amándole a tu hermano como a ti mismo. No amando a tu hermano como a ti mismo, cuando el Señor nos dejó su gran mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tu prójimo quién es? ¿Es tu hermano o aquella persona que está en el mundo que ama las cosas del mundo? Tu hermano es tu prójimo. Tu hermano es tu prójimo. La gente que ama al mundo aborrece a Dios. Aborrece a Dios. Las personas que tienen una doble vida aborrecen a Dios porque le está estirando el mundo. Aquellas personas que no son temerosas de Dios, aman más al mundo que a Dios. El principio de la sabiduría nos dice en la Escritura que es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nosotros vivimos en temor, no en miedo, en temor. Temor significa reverencia. Temor significa ser dependientes de Dios. Si Él te creó todo lo que existe, creó todos los materiales que tenemos para poder edificar este templo, creó todo. Creó el trabajo que tú tienes, creó tu bienestar, creó el auto, creó tu casa. Dios creó, te dio todo lo que tú necesitabas. ¿Para qué? Para que en todas esas cosas deas gloria a Dios. Ahora, ¿a quién uno cree? ¿Cree al hombre o cree a Dios? Si vos le crees al mundo, estás aborreciendo a Dios. Así que siempre tenemos que estar afirmados en la verdad honestamente, no con una doble vida. Fíjense, hay diferencia entre las personas que caminan en integridad y las que no. En Primera de Pedro, ¿me acompañan? En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 21, dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Así que, hermanos, no crea que la vida del cristiano es color de rosas mientras que usted está en esta carne. No. Hermano, todos los días de su vida va a tener afrenta y su primer enemigo va a ser su yo. Su primer enemigo todos los días de su vida va a ser su yo. Su yo va a combatir con usted todos los días. Y le va a querer arrastrar a la carne, y le va a querer arrastrar al libertinaje, y le va a querer arrastrar a la comodidad, y le va a decir: ¿para qué vas a congregarte? Quédate en tu casa, igual podés mirar por internet, igual podés hacer un montón de cosas. ¿Para qué? Vas a batallar contra tu yo todos los días. Y yo me pregunto una cosa: ¿vas a pelear contra Dios? Miren que cuentan historias en la Biblia de que
El pueblo de Dios estaba cerrada, protegida con unos muros y afuera estaba un ejército de más de 180.000 soldados asirios y querían entrar a destruir al pueblo de Dios. Y este rey, siervo de Dios, se humilló ante Dios y le pidió a Dios: ayúdame, Padre, ayúdame, protégeme, Señor. Nos quieren destruir, este mundo nos quiere destruir. ¿Qué hizo Dios en esa noche? Mandó su ángel, y un solo ángel mató a 180.000 soldados asirios entrenados para matar. Y sabemos hoy en día lo que hacen los asirios. Se ponen una bomba, entran y explotan y matan a 50, 100, 200 personas. Dispuestos a morir son esa gente. Dios mandó su ángel esa noche para cuidar a su pueblo y 180.000 soldados murieron en el campo. ¿Y saben quién sobrevivió a esa masacre? El rey que venía a destruir al pueblo de Dios. Pero fíjense cómo son las cosas, el plan de Dios es perfecto, que cuando ese hombre volvió a su tierra solito, porque sus 180.000 soldados quedaron en el campo muertos, volvió a su casa, ¿saben quién los terminó de matar a ese hombre? Sus propios hijos. Sus propios hijos le mataron a este rey. Y todo por orgullo, soberbia, por amor al mundo, por amor al dinero, por amor al gran yo. Ahora, ¿Dios pierde una batalla? No, hermanos. Dios nunca pierde una batalla y Dios cuida de nosotros. Así que vuelvo a preguntar, ¿las pisadas de quién seguimos? ¿Las pisadas del Señor? De aquel Señor que cuando se estaba por ir dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Seguimos a este Señor o seguimos a un Señor del mundo? ¿Seguimos a un don nadie? ¿A qué Señor seguimos? Yo sigo a mi Señor Jesucristo. Yo sigo a mi Señor Jesucristo. ¿Usted a quién sigue? Con todos mis errores, con todas mis debilidades, yo sigo a mi Señor Jesucristo. Y yo sé que mi Señor Jesucristo me va a ir limpiando todos los días de mi vida. No hay día que Él no me está limpiando. Hágalo, hermano, sea dependiente del Señor, siga sus pasos, trate de andar en integridad, trate. Si tratamos de andar en integridad, el Señor se encarga del resto. Él se encarga de acomodar todas las cosas. Tenemos ejemplos en la Biblia, Enoc. Vayamos al libro de Hebreos, donde hablábamos hace un ratito, los hermanos hablaban de los grandes hombres de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A quién nosotros agradamos? ¿A quién nosotros buscamos agradar? ¿A un hombre en este mundo o buscamos agradar a Dios? ¿A quién buscamos agradar? Hermanos, este ejemplo está en Génesis capítulo 5. Este ejemplo fue antes del diluvio. Y este es un ejemplo que el Señor ya desde el principio estaba hablando de un arrebatamiento de la iglesia. Ya estaba demostrando que su iglesia iba a ser raptada de este mundo. Así como fue traspuesto Enoc, la iglesia va a ser traspuesta en las nubes con el Señor. Ya estaba dándose a conocer cuál sería el porqué de la gracia de Dios por medio de Cristo. Queremos ser parte de este arrebatamiento. Queremos ser parte de este gran evento mundial. Ya están haciendo películas y un montón de cosas, de aviones cayendo, colectivos chocando, porque cristianos estaban manejando estos vehículos. Hermanos, seamos parte de este rapto, seamos parte. El tiempo es corto.
Así como Enoc fue traspuesto porque agradó a Dios, caminemos en integridad. ¿Por qué? Porque Él, solo Él, es el camino a la vida eterna. Fíjense lo que dice en Mateos capítulo 11. Mateos capítulo 11, verso 28. Para que lo tengamos todos los días de nuestra vida. Nos equivocamos todos los días. Busquemos al Señor. Mateos capítulo 11, verso 28. Palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Seguid mis huellas, dice el Señor. Seguid mis huellas, dice Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si mi Señor, el Rey de Reyes, Cristo, fue manso y humilde de corazón, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser si somos dependientes de Él? Si tenemos que imitarle a Él, si tenemos que vivir en integridad. Ser dependientes de Él es buscar el descanso en Él todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Se dice que en el alma está el sentimiento del ser humano. El espíritu del hombre está muerto si no está el espíritu de Dios en él. El espíritu del hombre está inerte porque no tiene vida. Pero si el Espíritu Santo entra dentro de esa persona, tiene vida. Y usted conoce al Padre, conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo por medio de su Espíritu. Porque Él entra hasta lo más profundo de todo nuestro ser y se manifiesta. Y ahí empieza la transformación de adentro hacia afuera. Él entra a su Espíritu, trabaja en usted con su conciencia y por medio de su alma usted empieza a ver manifestaciones de alegría, manifestaciones de paz, de gozo. Y eso lo encontramos en la Escritura. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cómo se manifiesta el fruto del Espíritu? Gozo, paz, amor. Qué lindo, hermanos. Se manifiesta el Espíritu de esa manera, porque empieza de adentro hacia afuera. Da vida a nuestro espíritu, el alma manifiesta nuestras emociones y con nuestro cuerpo damos gloria a Dios todos los días de nuestra vida. Y vas a ver una lágrima cayendo en ese rostro y vas a ver cómo sentís gozo porque el Señor está obrando por medio de su Espíritu Santo desde adentro hacia afuera. Hermanos, para que reflexionemos, para que pensemos cuál es nuestro futuro, para que entendamos que el Señor quiere que nosotros le tomemos a Él como nuestro Maestro, como el único. Él es nuestro pastor, el Señor Jesucristo es nuestro pastor. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos ayuda y Él es el que nos trazó el camino a la vida eterna. Hermanos, se muere una sola vez para nacer dos veces, pero hay gente que aborrece la palabra de Dios, aborrece a Dios, y esas personas mueren dos veces para nacer una sola vez. Y aquellas personas que mueren dos veces, ya tienen el juicio de Dios asegurado. Porque se muere una sola vez y se lo demuestra en el bautismo por las aguas, renunciando a ese yo. Y esa es la nueva vida como estuvimos escuchando antes. Esa nueva vida uno vuelve a nacer de nuevo, se nace dos veces. Primero se nace de una madre, después se nace del Espíritu. Pero cuando se nace del Espíritu, hermanos, es para vida eterna. Pero si se muere dos veces, se muere para eterna condenación. Pongámonos de pie, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude todos los días de nuestra vida. Hermanos, Enoc significa dedicado. La palabra Enoc, el nombre de aquel hombre, significó dedicado. Dediquemos nuestra vida en nuestra humilde forma de ser, como lo fue Enoc. Caminemos con el Señor, andemos conforme a su voluntad,
demostrando cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, demostrando todo lo que el Señor hizo en nosotros, cómo nosotros renunciamos a esa vida vieja. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor mío, por tu palabra, Señor. Padre, tú conoces la condición de cada uno de nosotros, en particular cómo hemos venido a este lugar, Padre. Mi Dios, este lugar es santo, este lugar es apartado del mundo, mi Dios. Es un lugar consagrado para darte gloria y honra solo a ti, Padre mío. Padre, tú nos has dado libertad, Señor, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, para que entremos al lugar santísimo, para orar, para darte gloria a ti, Señor. Por eso, Padre mío, hoy estamos reunidos, Señor, como tu iglesia, como aquella novia pura y sin mancha, Señor, que tú quieres que seamos. Padre, tú conoces nuestras debilidades, Señor. Tú conoces nuestras virtudes. Tú conoces todo nuestro ser desde lo más íntimo hasta lo más fuera que tenemos. Por eso, Padre, te pedimos, mi Señor, que tú seas nuestro Maestro. Moldéanos conforme tu voluntad, Padre. Queremos vivir en integridad. Queremos vivir, Señor, pisando tus huellas. Ayúdanos, Padre, a corregirnos todos los días. Ayúdanos a tener nuestra vista puesta en ti, mi Señor. Necesitamos que tú seas el que nos moldee, Señor mío. Por favor, Padre. Señor, sabemos que muchas personas tienen necesidades, Padre. Padre, sea tu voluntad la que nos lleve, Padre mío, para hacer la obra que tú quieres que hagamos. Por eso, Padre mío, te pedimos y te imploramos de tu dirección todos los días de nuestra vida, Padre. Somos dependientes de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, nos dé comprensión, Señor, del ambiente que vivimos, Señor. Ayúdanos, Padre, corrígenos, exhórtanos, límpianos, Padre, por medio de tu palabra, para que podamos ser aquella novia pura y sin mancha que tú vienes a buscar, Padre. Mi Señor, en tus manos estamos, Señor, y nos encomendamos para tener una vida mejor de aquí en adelante. Señor, que sea de agrado a ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor.